Zamora, España, 16 de septiembre del 2000. La hermana de Susana Cebes halla el cuerpo sin vida de la joven en su domicilio. Susana Cebes Carballés tenía 26 años y vivía en un piso ubicado en la calle La Salud del barrio San José Obrero de Zamora. Era madre de Marcos, un niño de 5 años que había tenido con su novio de adolescencia, Jesús, con el cual en esos momentos compartía la custodia del menor. Hacía solo un año que se había divorciado del padre de su hijo y se conoce que habían terminado bastante mal. Jesús tenía puestas varias denuncias por abandono del hogar, robo de objetos y sustracción del coche de Susana. Pero a pesar de que su relación no era la mejor, mantenían el contacto por su hijo en común. Susana siempre había sido, y seguía siendo, una chica sociable y alegre, con muchos amigos. Y es que a nivel personal, parecía que su divorcio la había hecho bien, pues el poder compartir la custodia de su hijo con su ex le había permitido recuperar esa parte de su vida más social. Aún así, la joven seguía siendo muy responsable con sus obligaciones de madre y su trabajo. La tarde del 16 de septiembre, Estrella Cebes, la hermana de Susana, entró a la casa de la mujer tras casi 24 horas tratando de localizarla. El día anterior habían quedado a las 6:30 de la tarde para verse un rato, pero esta no había aparecido. Su hermana sabía que esa tarde debía entregar a su hijo a Jesús y que, más tarde, también había quedado con otros amigos. Y aunque aquel desplante no era propio de Susana, Estrella pensó que seguramente la chica estaría con 1000 cosas en la cabeza y se le habría olvidado ese plan. Aún así, la mujer no se despreocupó de ella y trató de localizarla llamándola varias veces hasta bien entrada la noche, pero no obtuvo ninguna respuesta. También lo hizo en la mañana del 16 de septiembre, cuando ya bastante más preocupada por el paradero de Susana, decidió personarse en su casa. Nadie le abrió la puerta, así que se acercó hasta la casa de su madre, quien guardaba una copia de sus llaves, y con este juego consiguió entrar en el interior del domicilio y descubrir qué había ocurrido con su hermana. La puerta del piso no estaba cerrada con llave, detalle que le llamó especialmente la atención, pues Susana acostumbraba a cerrar dando un par de vueltas. Sin dudarlo, se adentró hasta el salón, donde encontró la estancia hecha un desastre. Encima de la mesa auxiliar había botellines de cerveza vacíos y botellas de licores abiertos. También pudo observar un cenicero con todas las cenizas y colillas esparcidas encima de la mesa y por el suelo. Todo apuntaba a que había habido una fiesta la noche anterior. Tras observar rápidamente el panorama, Estrella entró en la habitación de Susana. Esta también estaba desordenada, pues había ropa tirada por el suelo y la cama estaba deshecha. Cuando se adentró un poco más, pudo ver el cuerpo sin vida de su hermana en el suelo, y al observar tal escena, huyó horrorizada mientras trataba de llamar a emergencias. Cuando los investigadores entraron en el piso de Susana, tuvieron claro que aquello solo pudo haberlo hecho alguien cercano a ella, incluso alguien que tuviese las llaves del inmueble, pues la puerta de entrada no tenía ninguna señal de haber sido forzada. Todo apuntaba que había habido una fiesta en esa casa, tal y como había pensado Estrella en un primer momento, pero la escena del salón enseguida empezó a causar dudas a las autoridades. Las cenizas y colillas que estaban tiradas encima de la mesa y el suelo no parecían estar ahí por una caída accidental, sino todo lo contrario, parecía que alguien lo hubiera esparcido para crear esa sensación de desorden. Además, también pudieron observar que en el sofá había un envoltorio de un preservativo y en algún punto del salón algunas fuentes apuntan a que había un tampón usado. Los investigadores recogieron todas esas pruebas con la esperanza de dar con algún resto biológico interesante. Por lo que hacía el lugar donde habían sucedido los hechos, la habitación de Susana, la policía pudo observar lo siguiente. La cama estaba desplazada, había un móvil que no era de la víctima encima de esta, y parte de la colcha y la sábana, que por cierto estaban manchadas de sangre, estaban en el suelo. Una lámpara de una mesita de noche también había caído en el suelo. Y con esta escena todo parecía indicar que la agresión había comenzado en la cama y Susana había caído al suelo durante esta. En cuanto al cuerpo de la mujer, este estaba totalmente desnudo. Susana yacía a la izquierda de la cama, boca abajo, con las piernas extendidas, uno de los brazos estirados por encima de la cabeza y el otro doblado sobre el codo. Tenía la cabeza completamente ensangrentada y una camiseta anudada con mucha fuerza al cuello. Y por si fuera poco, un preservativo asomaba en las partes bajas de la víctima. Al lado de ella había un pantalón y unas bragas usadas. También encontraron otro envoltorio de preservativo en el suelo. Tras inspeccionar la escena, los investigadores recorrieron la casa en búsqueda de más pistas, pero lo que encontraron en el baño fue aún más intrigante.
La estancia estaba impoluta, solo echaron de menos una toalla. No había huellas en ningún sitio, ni dentro ni fuera del lavabo. Buscaron en interruptores y pomos de puerta, pero ni siquiera fueron capaces de encontrar las marcas de la mujer y su hijo, quienes vivían en ese piso. ¿Por qué el salón estaba tan sucio y desordenado y el resto de la casa estaba totalmente inmaculada? Aquello no tenía ningún tipo de sentido. Indudablemente, esa escena estaba muy calculada y preparada. Sin duda alguna, se trataba de un montaje. Como en casi todas las investigaciones, la policía se centró en el entorno más próximo de la víctima. En este caso, el primer investigado fue Jesús, el padre de su hijo. El hombre había estado en su casa la tarde del día 15, y el hecho de que no tuvieran una buena relación lo hacía indudablemente sospechoso. En su primera declaración, Jesús explicó que esa tarde había dejado a Marcos con sus padres y que se había ido con el coche. Había vuelto de madrugada, pero había tenido que parar en una área de servicio a dormir porque estaba muy cansado. La policía investigó el registro de vehículos de ese lugar y pudieron corroborar que su coche no había aparcado allí esa noche. La coartada del hombre era falsa, pero ¿era él el responsable de la muerte de Susana? Horas más tarde, Jesús admitió que había mentido en su primera declaración, y ya siendo el máximo sospechoso, pudo explicar que esa tarde-noche estuvo con una mujer casada. La justificación que dio el hombre por haber mentido fue que no quería que nadie se enterase de aquello para no perjudicarla a ella. Fuera como fuese, se pudo corroborar que su segunda declaración era cierta, y como su ADN tampoco se había encontrado en la escena del crimen, quedó libre. Llegados a este punto, creo importante destacar los avances que, paralelamente a la búsqueda de sospechosos, se habían hecho en torno a la investigación de la muerte de Susana. Por lo que respecta a la causa de la muerte, la autopsia determinó que murió de asfixia, siendo ahorcada con su propia camiseta del pijama. Previo a esto, la mujer había recibido 2 únicos golpes, hechos con un objeto muy contundente como un martillo muy pesado, que le habían causado 4 perforaciones en la cabeza. Susana no tenía heridas defensivas, algo que hacía creer que el ataque se había producido cuando estaba durmiendo. Dando esta hipótesis por buena, a los policías no les encaja el hecho de que Susana tuviese un preservativo en su interior. Tras analizar esa prueba y determinar que contenía ADN de la propia chica y de un hombre desconocido, además de restos de sangre, se empieza a creer que aquello también forma parte de todo aquel montaje. La forma en que encontraron el preservativo no era natural ni casual, parecía que lo habían colocado ahí expresamente. En cuanto a la escena del salón, se pudo descubrir que las colillas eran de otros días y contenían restos de ADN de amigos y personas cercanas a la mujer. También se determinó que las botellas las habían sacado de la basura y las habían puesto encima de la mesa para simular lo que todos habían pensado en su primer momento, que había habido una fiesta en la casa. Con estos datos, los investigadores lograron hacer una reconstrucción de los hechos. Alguien había entrado a la casa de Susana mientras ésta dormía. Muy probablemente lo había hecho con un juego de llaves que ella misma le habría dado en su momento, pues la puerta jamás se forzó. El atacante le dio un primer golpe en la cabeza, cuando ésta aún estaba dormida. Susana se despertó e intentó huir, pero seguramente ya estaba lo suficiente malherida para ni siquiera poder defenderse. La joven cayó al suelo, arrastrando con ella su colcha y su sábana, y ahí recibió un segundo golpe. Tras esto, fue asfixiada con su propia ropa hasta morir. La hora de la muerte fue entre las 8 de la tarde del día 15 y las 4 de la madrugada del día 16, con lo que el atacante tuvo tiempo suficiente de limpiar la casa al detalle y preparar la escena del crimen antes de huir. Pero, ¿quién había podido hacerle esto a Susana? Durante los últimos meses, Susana había estado saliendo con un hombre llamado Saturnino, con el que su familia y amigos aseguraban que había terminado muy mal. Apenas hacía 15 días que lo había dejado cuando la encontraron muerta, así que una vez descartado a Jesús, todas las investigaciones empezaron a girar en torno a él. Este hombre le había pinchado las ruedas a la mujer por haberlo dejado, y ésta había expresado a su familia el miedo que le tenía. Su acoso era tal que, tras terminar su relación, había estado llamando a la madre de la víctima todas las noches explicándole lo que su hija hacía y dejaba de hacer, juzgándola por simplemente disfrutar de su vida. Era evidente que Saturnino no aceptaba que Susana hubiese querido dejar la relación. No era la primera vez que esta persona tenía problemas con sus parejas. Había estado casado un par de veces y había tenido un total de 4 hijos, pero sus separaciones jamás fueron modélicas. Se conoce que su última mujer, de la que se había divorciado en 1996, lo denunció por golpearla y por amenazarla con una escopeta y con un cuchillo. Se corroboró que Saturnino seguía a su exmujer y que había elaborado unos cuadrantes con sus horarios. Con este historial, y sabiendo todo lo que saben de él, la policía ve totalmente factible que esté detrás de la muerte de Susana, así que deciden interrogarlo.
Desde un primer momento, Saturnino aseguró que su relación con Susana había terminado muy bien y perjuró que no tenía ninguna copia de las llaves de su casa, aunque sus allegados declararon lo contrario. Durante ese primer interrogatorio, creyeron que el hombre confesaría el crimen. Había muchas pruebas que apuntaban hacia él, pero la mala suerte hizo que sufriera un desmayo relacionado con la diabetes que padecía, y lógicamente aquello los obligó a interrumpirlo todo. Pero, ¿había realmente pruebas sólidas que le situasen en la escena del crimen? Encima de la cama de Susana se encontró un móvil que no era de ella. Pues bien, este teléfono pertenecía a un chico que había fallecido en un accidente de tráfico en la carretera de Salamanca. Evidentemente, esa persona no podía estar relacionada con el crimen. ¿Pero por qué la mujer tenía aquel objeto? Los investigadores descubrieron que Saturnino trabajaba en la empresa de grúas que se había encargado de retirar los coches implicados en aquel accidente. El hombre no negó los hechos, le había robado el teléfono a un muerto, pero se defendió alegando que eso no lo hacía culpable de la muerte de Susana. El móvil pudo habérselo dejado en su domicilio cualquier otro día. Por otra parte, su ADN había aparecido en el piso de Susana y en distintos objetos. Encontraron restos de su saliva en algunas de las colillas que había en el salón, y también restos de ADN en una pieza de ropa de la mujer. Pero de nuevo, él se justificó con que se habían visto hacía poco en su casa, y aquello no era suficiente como para situarle el día 15 en el piso. Aún así, el testimonio de una vecina apuntaba a todo lo contrario, pues la mujer aseguró que la tarde del crimen lo había visto en las inmediaciones de la finca lavando su coche en la calle. Pero lo que fue más relevante y sospechoso fue que, cuando ya estaba siendo investigado, en una llamada con la madre de Susana, que la policía había podido escuchar porque su móvil estaba pinchado, había comentado algunos detalles de la escena del crimen que en aquellos momentos no eran públicos y que ni siquiera la familia conocía. Aparentemente, esos detalles solo podía saberlos alguien que hubiese estado en la escena del crimen, pero los investigadores no le tomaron mucha importancia a esto y alegaron que el hombre podría haberlo escuchado de algún policía. Sin embargo, la familia siempre ha creído que aquellas palabras le inculpaban directamente y que la omisión de estos hechos por parte de la investigación fueron una negligencia. Tras recuperarse de aquel desmayo, Saturnino acudió al resto de interrogatorios con un abogado, y su actitud y estrategia cambió, con lo que siempre se ha pensado que aquel día se perdió la oportunidad de que confesase. A lo largo de los años, el investigado ha querido hacer ver que la lista de sospechosos era muy larga y que pudo haber sido cualquier otro amigo o incluso familiar de Susana. Siempre ha hecho mucho hincapié en la vida personal de la víctima y lo muy sociable que era, pero de una forma peyorativa. Recordemos que quien montó la escena del salón la noche del crimen también quería fingir que Susana había montado una fiesta inadecuada en su casa. De hecho, Saturnino declaró lo siguiente: Susana podía haber subido a casa cualquier persona que le cayera bien. Era muy abierta. A mí mismo me subió a los 2 días de conocerme. Ciertamente, todo apuntaba hacia él, pero para los investigadores no había ninguna prueba suficiente que lo incriminase directamente como para juzgarlo por la muerte de Susana. En 2006, tras más de un lustro sin noticias de la investigación, el caso dio un vuelco inesperado con la denuncia de la pareja del momento de Saturnino. Esta mujer denunció que su novio no la trataba bien y que le había amenazado con acabar con su vida si abría unas maletas que guardaba en casa. Debido a la gravedad de los hechos, la policía consiguió la orden pertinente para poder entrar a inspeccionar el domicilio. Dentro de las maletas se encontraron un certificado de defunción de Susana Cebes, expedido a fecha de 13 de noviembre del año 2000. Un volante informativo del caso de Susana, que repartía a su familia para dar a conocer su caso. Recortes de periódicos sobre la investigación de la muerte de Susana. Grabaciones de audio de conversaciones entre él y Susana. Distintos objetos personales de Susana. Y lo más inquietante, una trenza hecha con pelo de Susana que ella había conservado tras cortarse una gran longitud de pelo meses antes de su muerte. Ya de por sí, este hallazgo es cuanto menos curioso, pero llama aún más la atención si se tiene en cuenta que este hombre jamás sintió la más mínima empatía hacia la fallecida. Es más, Saturnino llegó a decir que Susana se merecía lo que le había pasado. ¿Qué sentido tenía entonces guardar recuerdos, por catalogarlo de alguna forma, de ella? Creo importante destacar que, tras hallar el contenido de las maletas, la policía realizó una diligencia de informe en la que ponía de manifiesto, y leo textualmente, una clara preocupación de ser el objeto de la investigación, y donde también se indicaba lo siguiente: resulta al menos intrigante el conocimiento tan detallado que Saturnino tenía sobre los hechos, detalles que obran en el sumario y que en teoría solo debían conocer en esos momentos los encargados de la investigación y la autoridad judicial. A pesar de este informe, el juez jamás lo llamó a declarar de nuevo. En 2012, sin ningún avance en la investigación, tras más de 6 años, se archivó el caso de Susana Cebes.
Y aunque la familia pidió el traslado del caso a Madrid en 2014, creyendo que quizás en la capital podrían darle justicia a su hija, sus esfuerzos no dieron frutos. A tan solo un año de prescribir el caso, en 2019, la abogada de la familia pidió reabrirlo. Esta quiso hacer hincapié en que la tarde del 15 de septiembre Susana había estado con 2 chicos en casa, pero que a estos jamás los habían llamado a declarar. A pesar de esto, la jueza consideró que no había pruebas ni indicios suficientes como para reabrirlo. Finalmente, el 16 de septiembre de 2020, justo cuando se cumplían 20 años del fallecimiento de Susana Cebes, el caso prescribió y se trasladó al archivo de casos muertos. Tras más de 250 personas interrogadas y más de 5.000 folios de investigación, el sistema no fue capaz de darle a Susana la justicia que merecía. Nadie pagará jamás por su muerte. La familia era un jardín, y tú la rosa del centro, la más abierta, la más hermosa, la reina de todas nosotras. Un mal día alguien te cegó, la vida se te acabó. Una persona se llevó tu vida y vacíos nos dejó. Una pequeña semilla de tu vida quedó, que cuidaremos con todo nuestro amor. Tranquila, descansa tranquila, mi amor, que aquí nadie te olvida, porque estás dentro de nuestro corazón. Y hasta aquí la historia de Susana Cebes Carballés. Como siempre, dejaré enlazadas en la descripción de este vídeo todas las fuentes consultadas. Si te ha resultado interesante este vídeo, te invito a seguirme y a comentar qué crimen quieres que traiga al canal. Nos vemos muy pronto con un nuevo caso.